Tenía apenas 20 años cuando mi vida cambió para siempre. Era el verano de 1960 y trabajaba transportando suministros en pequeñas embarcaciones por la costa de Soria. Recuerdo cada detalle de aquel lugar, el olor salado que se mezclaba con la madera húmeda del barco, el crujido constante de las tablas bajo mis pies, y el sonido lejano de las gaviotas que parecían vigilarme. Nadie había hablado nunca de la Laguna Negra, los pescadores decían que era un sitio maldito, un rincón apartado donde incluso el sol parecía temer asomar sus rayos. Yo, en mi juventud inconsciente, no creía en esas historias hasta el día que los vi. Era lunes por la mañana cuando me desvié de mi ruta habitual. Mi trabajo me llevaba a entregar cajas de pescado fresco y herramientas a pequeñas aldeas costeras, pero algo en aquella laguna me llamó la atención. El agua estaba extrañamente quieta, más oscura de lo que recordaba, y un ligero vaho cubría la superficie. Al principio pensé que era solo niebla, pero pronto noté movimientos extraños entre las sombras. Algo se deslizaba bajo la superficie, demasiado rápido y sinuoso para ser un pez común. Me acerqué lentamente, apoyando la barca en la orilla fangosa. Entonces la vi, una figura humanoide, pero deformada, emergiendo del agua con un movimiento torpe y extraño. Su piel era grisácea, húmeda y brillante como aceite. Los ojos. Dios, los ojos eran lo peor, grandes, vacíos, con un brillo extraño que parecía traspasarme. Su boca estaba torcida, mostrando dientes desiguales y afilados, más propios de un depredador que de un ser humano. El cabello, largo y enmarañado, se pegaba a su rostro y a sus hombros como algas vivientes. Mi primer instinto fue retroceder y gritar, pero algo me obligó a quedarme quieto. Aquella criatura no parecía agresiva, solo curiosa. Sus movimientos eran torpes, casi dolorosos de ver, pero había una inteligencia perturbadora en su mirada. Sin saber por qué, abrí una de las cajas con pescado y dejé caer un par de sardinas en el agua. La criatura dudó unos segundos y luego se lanzó hacia ellas con rapidez espeluznante. Fue entonces cuando entendí, no era un animal común, pero tampoco una amenaza inmediata, al menos no todavía. Durante horas, me quedé allí observando. Poco a poco, más figuras emergieron del agua, otras sirenas, todas con la misma apariencia grotesca, deformes y pálidas, pero claramente reconociéndose entre ellas. Emitían sonidos extraños, un gorgoteo que me erizaba la piel, mezclado con un débil murmullo que parecía imitar palabras humanas, aunque sin sentido. Me sentí atrapado entre el miedo y la fascinación. No podía moverme, y sin embargo sabía que había encontrado algo que cambiaría mi vida. Al caer la tarde, las criaturas se retiraron, deslizándose de nuevo en las profundidades de la laguna. Yo permanecí en la orilla, temblando, con el corazón latiendo como un tambor. Sentí, en algún lugar de mi interior, que debía volver. Que debía cuidarlas, alimentarlas, observarlas. No entendía por qué, solo sabía que algo en esa laguna me había elegido a mí tanto como yo a ellas. Y así comenzó todo. Sin saberlo, aquel lunes marcó el inicio de una rutina que duraría décadas. Cada lunes y martes, mientras mi juventud y mi fuerza crecían, regresaría a la Laguna Negra para alimentar a esas criaturas grotescas, tan cercanas a los humanos y, al mismo tiempo, tan horripilantes que nadie en la tierra habría creído que existían. Después de aquel primer encuentro, no pasó un solo lunes sin que regresara a la Laguna Negra. Al principio lo hacía por simple curiosidad, un impulso irracional de ver si las criaturas aparecerían de nuevo. Pero pronto, casi sin darme cuenta, se convirtió en una necesidad. Cada semana, preparaba cuidadosamente mi pequeño bote, llenándolo de pescado fresco, restos de mariscos y cualquier cosa que pudiera atraerlas. La barca chirriaba bajo el peso de los cubos, y el olor salado del mar se mezclaba con el fuerte aroma de los peces, creando un olor que para mí ya no era desagradable, sino familiar. Las primeras visitas fueron las más aterradoras. Cada vez que me acercaba a la orilla, mi corazón se aceleraba, esperando entre temor y fascinación la aparición de aquellas figuras grotescas. Sus ojos me escrutaban desde la oscuridad del agua, enormes y vacíos, y sus bocas retorcidas emitían los mismos gorgoteos extraños que había escuchado la primera vez. Sin embargo, no había agresión, aceptaban el pescado que les ofrecía con movimientos torpes, casi animalescos, y luego se retiraban de nuevo a las sombras. Con el paso de los meses, la rutina adquirió un ritmo extraño, casi ritual. Cada lunes y martes me levantaba antes del amanecer,
preparaba la barca, y me dirigía a la laguna. Observaba cómo las criaturas emergían del agua, cómo se movían entre las piedras y los juncos, cómo emitían sus sonidos inhumanos. Me familiaricé con cada gesto, cada mirada, cada movimiento. Había algo en ellos que me hacía sentir parte de un secreto que nadie más podía conocer. Al principio intenté hablarles, balbuceando palabras torpes, pero no respondían con lenguaje humano. Solo me miraban, con una intensidad que me hacía sentir vulnerable, como si estuvieran evaluando mi intención. Y aún así, con el tiempo, parecía que me reconocían. Las sirenas más jóvenes se acercaban primero, probando el pescado, mientras que las mayores se mantenían en las sombras, observando. A veces, una de ellas se deslizaba demasiado cerca, rozando mi brazo con su piel húmeda y fría. Aquello era aterrador y fascinante al mismo tiempo. Durante esos años, la laguna se convirtió en mi mundo. No importaban los amigos que me olvidaban, las oportunidades que perdían y las conversaciones triviales en tierra firme. Los lunes y martes pertenecían a ellas, a las criaturas que ningún humano había visto antes y que probablemente nunca volvería a ver fuera de la Laguna Negra. Aprendí a leer sus gestos, a anticipar sus movimientos, incluso a sentir su estado de ánimo. Si estaban inquietas, el agua se agitaba; si tenían hambre, sus gorgoteos eran más insistentes. A veces, mientras las observaba alimentándose, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. No eran hermosas como las historias de los libros, eran grotescas, casi monstruosas. Sus dedos largos y delgados se retorcían sobre los peces, sus ojos reflejaban una inteligencia inquietante, y sus bocas deformes se abrían y cerraban con movimientos que me recordaban que aquello no era un juego ni una fantasía. Sin embargo, un extraño vínculo crecía entre nosotros, un entendimiento silencioso que desafiaba toda lógica. Así pasaron los años. Los lunes y martes se convirtieron en una obsesión que moldeó mi vida. Yo, un joven marinero de Soria, me transformé en guardián de un secreto que ningún otro ser humano podía comprender. La Laguna Negra y sus horribles habitantes eran mi mundo, y yo me había convertido en su protector silencioso. Con el paso de los años, algo cambió en la Laguna Negra. Lo que al principio parecía una rutina tranquila y extrañamente reconfortante comenzó a mostrar su verdadero rostro, inquietante, impredecible, aterrador. Las sirenas seguían allí cada lunes y martes, pero no eran criaturas pasivas; bajo sus ojos vacíos y sus movimientos torpes, había algo salvaje, primitivo, que yo apenas comenzaba a comprender. Una mañana de otoño, el viento frío cortaba mi rostro mientras me acercaba a la orilla. El agua estaba más oscura que nunca, y un silencio absoluto cubría la laguna. No había gorgoteos, ni miradas curiosas. Entonces, entre las sombras, vi algo que me heló la sangre. Una de las sirenas más jóvenes estaba atrapada entre las rocas, sus miembros retorcidos de manera imposible, y la piel de su rostro estaba desgarrada en una línea que parecía demasiado dolorosa para soportar. Intenté acercarme, gritar, ayudarla, pero antes de que pudiera tocarla, un grupo de otras sirenas emergió, no para salvarla, sino para arrastrarla más adentro del agua. Fue un espectáculo grotesco, como si estuviera presenciando un ritual antiguo y cruel, algo que desafiaba toda lógica humana. No fue un incidente aislado. Con cada visita, empecé a notar cosas más perturbadoras: restos de peces desmembrados flotando en el agua, sombras que se movían de manera independiente de las sirenas, susurrando sonidos que no pertenecían a ningún ser humano ni animal. A veces, al caer la tarde, veía sus ojos brillando desde la oscuridad bajo la superficie, mirándome con algo que no era curiosidad ni afecto, sino juicio. Era como si estuvieran recordándome que, aunque yo las alimentara y protegiera, nunca sería verdaderamente parte de su mundo. Pese al horror, mi obligación hacia ellas creció. Me sentía responsable de mantenerlas a salvo, incluso si eso significaba ignorar los instintos de miedo que mi cuerpo gritaba. Comprendí que estas criaturas no eran encantadoras ni amables, eran supervivientes, monstruos de un ecosistema que no entendía, y yo era su guardián, su único enlace con el mundo exterior. Alimentarlas se volvió más un acto de necesidad que de cariño. Cada sardina lanzada al agua era un recordatorio de que su supervivencia dependía de mi dedicación. Con el tiempo, aprendí a leer sus patrones. Las sirenas más jóvenes eran las primeras en acercarse, las mayores siempre en las sombras. Sus gorgoteos se convirtieron en un lenguaje extraño que yo podía descifrar parcialmente: hambre, alerta,
irritación, curiosidad. Pero nunca hubo ternura ni gratitud, solo una relación basada en la supervivencia y el miedo mutuo. Por las noches, mientras dormía en mi modesta habitación cerca de la costa, podía escuchar sus voces resonando en mi mente, un murmullo húmedo y constante, recordándome que no eran de este mundo y que mi tiempo con ellas era efímero. Cada lunes y martes se volvía una prueba de resistencia, enfrentarse al miedo, soportar la tensión, alimentar a los seres que parecían salidos de una pesadilla. Así, durante décadas, la Laguna Negra se convirtió en un lugar de obsesión, horror y devoción. Yo, un simple marinero de Soria, había entregado mi vida a estas criaturas grotescas y a un secreto que nadie más podría comprender. Cada visita reforzaba la sensación de estar viviendo al borde de dos mundos, uno humano, conocido y seguro, y otro primitivo, salvaje y aterrador, donde las sirenas gobernaban con sus miradas vacías y bocas deformes. Con el tiempo, la rutina se convirtió en la columna vertebral de mi existencia. Cada lunes y martes, sin importar la lluvia, el viento o el frío cortante del invierno, me dirigía a la Laguna Negra. Ya no era un joven marinero con manos firmes y ojos brillantes, con los años, mi espalda se encorvó, mis dedos se endurecieron y el cansancio se instaló en cada articulación. Sin embargo, ninguna edad ni enfermedad podía impedir que cumpliera con mi deber. Durante 40 años, alimenté a las sirenas. Observé cómo las criaturas crecían, cómo las jóvenes se convirtieron en adultas, y cómo nuevas sirenas emergían del agua, aunque siempre en menor número. Sus movimientos seguían siendo torpes, sus miradas vacías y penetrantes, y su presencia continuaba despertando en mí un terror y una fascinación que nunca disminuyeron. A lo largo de esas décadas, aprendí a escuchar los matices de sus gorgoteos, a anticipar sus comportamientos y a leer los indicios de su estado de ánimo. Cada gesto, cada mirada, cada sonido me hablaba en un lenguaje silencioso y perturbador que solo nosotros entendíamos. Pero no todo era rutina tranquila. Con los años, los eventos inquietantes aumentaron. Algunas sirenas desaparecían durante días, dejando rastros de peleas o restos de alimento esparcidos por la laguna. Sombras imposibles se deslizaban bajo el agua, y a veces parecía que la propia laguna respiraba, viva y consciente de mi presencia. El horror se mezclaba con la devoción, la fascinación con la obsesión. Yo era el guardián de un secreto que podía costarme la cordura, y lo sabía. A pesar de todo, seguí regresando. Era mi propósito, mi condena y mi refugio. El mundo exterior perdía importancia, amigos morían o se alejaban, aldeas cambiaban, barcos nuevos aparecían y desaparecían. Pero la Laguna Negra permanecía igual en su apariencia, siempre oscura, siempre misteriosa. Mis pasos se acostumbraron al sendero que conducía a sus orillas, mi oído se afinó a los sonidos de sus gorgoteos y mi corazón se endureció ante el horror que ellas representaban. Y luego, un lunes cualquiera, después de casi 40 años, descubrí que habían desaparecido. La laguna estaba en silencio absoluto. No había gorgoteos, ni movimientos bajo la superficie, ni miradas vacías que me evaluaran. Solo un agua negra y quieta, reflejando un cielo gris que parecía burlarse de mí. Busqué entre las rocas, entre los juncos, incluso en los recovecos más oscuros, pero no encontré nada. Las sirenas habían desaparecido. No sabía si habían muerto, huido o simplemente decidido abandonarme. Aquella tarde me quedé sentado en la orilla, mirando la laguna, sintiendo un vacío que ningún humano podría comprender. 40 años de vida entregados a seres grotescos que me habían enseñado a temer, a respetar y a obsesionarme con un mundo que no era el mío. Comprendí que mi existencia siempre estaría ligada a ellas, aunque ya no estuvieran. Hoy, décadas después, sigo recordando aquellos días. Mi cuerpo envejecido y cansado ya no navega hacia la Laguna Negra, pero en mi mente, cada lunes y martes vive en perfecta claridad. Las sirenas horribles, los gorgoteos inquietantes, las sombras que se movían bajo la superficie, todo sigue conmigo. Tal vez fueron monstruos. Tal vez eran otra forma de vida que nunca debió existir cerca de los humanos. Pero durante 40 años, fui su protector. Y ahora, cuando el mundo me ha olvidado, solo me queda recordar y esperar que algún día alguien comprenda lo que yo vi, la Laguna Negra y sus horribles habitantes, que un día llamé mi familia. Hoy, sentado en el muelle oxidado frente al mar que me vio nacer, siento el peso de los años y el eco de algo que nadie más podrá entender. La Laguna Negra sigue allí, quieta, oscura, casi burlona en su silencio.
Yo ya no regreso, mis manos tiemblan, mis piernas se niegan a remar, y mi corazón ya no aguantaría la tensión de ver esas miradas vacías y bocas deformes emergiendo del agua. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, las veo nítidas frente a mí, torpes, grotescas, pero con una vida propia que desafía toda lógica humana. Durante 40 años, fui su guardián, su proveedor, su enlace con un mundo que nunca habría comprendido. Vi cómo crecían, cómo desaparecían entre las sombras y cómo sus ojos, siempre vacíos y penetrantes, me juzgaban y me reconocían al mismo tiempo. Aprendí a temerlas, a respetarlas y, de algún modo retorcido, a amarlas. No como se ama a un ser humano, sino como se ama un secreto demasiado terrible para compartirlo, un secreto que quema y a la vez consuela. A veces me pregunto qué fueron realmente esas criaturas. ¿Eran monstruos deformes surgidos de la oscuridad de la laguna? ¿Eran supervivientes de un mundo que no comprendemos? Tal vez nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que su existencia cambió la mía para siempre. Me hicieron comprender la delgada línea entre fascinación y obsesión, entre cuidado y miedo, entre amor y horror. Nunca hablaba de ellas con nadie. Los vecinos comentaban sobre mi locura, algunos incluso me llamaban el viejo del puerto, un hombre extraño que hablaba solo y traía peces a la orilla sin razón aparente. Pero ellos no sabían nada. Nadie podría haber entendido la rutina silenciosa que me mantuvo vivo durante 4 décadas, ni la devoción que me ataba a esas criaturas que no eran humanas, pero que necesitaban mi cuidado tanto como yo necesitaba su existencia. Hoy, todo lo que queda son recuerdos, el olor del agua negra, el frío que cortaba mis manos al lanzar los peces, el sonido de sus gorgoteos que parecía formar palabras incomprensibles. La laguna negra sigue allí, esperando, quizás, a otros que no llegarán. Yo envejezco, y con cada día que pasa, me doy cuenta de que la verdadera tragedia no fue su desaparición, sino que su misterio y su horror me acompañarán hasta mi último aliento. Y mientras el sol se oculta tras las olas, pienso en lo irónico de todo esto. Cuidé monstruos horribles durante 40 años, los alimenté y los protegí, y ahora, en mi vejez, soy yo quien se siente perdido, solo y observado por memorias que no puedo compartir. La laguna negra y sus sirenas horribles me eligieron, me marcaron, y, al final, me dejaron solo con la certeza de que el mundo está lleno de secretos que no debemos intentar comprender, y de horrores que nunca deberían ser olvidados. Ahora, ya anciano, me doy cuenta de que nunca fui un hombre libre. Durante 40 años, cada lunes y martes, fui prisionero de mi propia devoción. Alimenté a los monstruos, los protegí de cualquier amenaza, y en ese proceso, mi vida se deshizo en rutina y obsesión. Las sirenas de la Laguna Negra me eligieron como su Geurgián, y aunque me enseñaron la paciencia, la atención y la devoción, también me enseñaron el precio de cuidar lo que no pertenece a este mundo. Desde que desaparecieron, la laguna me ha hablado en susurros que nadie más puede oír. El viento arrastra gorgoteos que parecen risas, o advertencias, las olas chocan con las rocas de un modo que me recuerda sus movimientos torpes, y el reflejo del agua parece contener ojos que me vigilan. Algunas noches, sueño que vuelven, que emergen del fondo negro, con sus cuerpos pálidos y deformes, y sus bocas torcidas en lo que podría ser una sonrisa, o un juicio. Mis vecinos ya no me miran como a un hombre extraño, me miran con pena. Pero ellos no saben que no hay pena más profunda que la de un hombre que ha dedicado toda su existencia a seres que nunca podrá poseer, que nunca podrá comprender completamente, y que lo abandonaron sin advertencia. Durante décadas, fui el protector de un secreto horrible, y ahora, el secreto se ha convertido en mi condena, soledad, recuerdos y un mundo que sigue su curso ajeno a la Laguna Negra y sus monstruos. A veces pienso que, al morir, tal vez ellas regresen, tal vez emerjan de nuevo para arrastrarme hacia la oscuridad que me fascinó tanto tiempo atrás. O tal vez mi destino sea quedarme solo, viejo y tembloroso, escuchando el eco de sus gorgoteos en la mente de un hombre que nunca dejó de cuidar lo imposible. Al final, comprendí que la verdadera lección no era proteger a las sirenas, sino aceptar que hay mundos que existen al margen del nuestro, donde la belleza y el horror se mezclan hasta volverse inseparables. Y mientras mi vista se nubla y mis fuerzas flaquean, sé que la Laguna Negra sigue allí, intacta y eterna, y que yo fui, durante 40 años, su último guardián, y quizá, para siempre, su prisionero. Aunque ya no navego hacia la Laguna Negra, su recuerdo me sigue a todas partes. En el silencio de la noche, en el susurro del viento sobre el mar, en el reflejo oscuro de un charco, siento la presencia de aquellas criaturas que moldearon mi vida.
No eran hermosas, no eran mágicas, eran grotescas, salvajes, impredecibles, y, sin embargo, necesitaban mi cuidado, tanto como yo necesitaba su existencia para sentirme vivo. Con cada gorgoteo que resuena en mi memoria, con cada movimiento torpe que aún puedo imaginar bajo la superficie negra, comprendo que la obsesión se convirtió en mi única compañía verdadera. Amigos, familia, aldeas enteras. Todo desapareció de mi vida, pero las sirenas permanecieron, incluso en su ausencia. La Laguna Negra no solo era su hogar, se volvió mi prisión, mi refugio y mi espejo. Ahora, en la vejez, me pregunto si alguien algún día encontrará la laguna y comprenderá lo que vi. Probablemente no. Probablemente solo encontrarán agua negra, piedras cubiertas de algas, y un silencio que hiela la sangre. No hay señales de vida, pero yo sé que algo sigue allí, más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. Tal vez las sirenas viven aún, esperando a un nuevo guardián, o tal vez dejaron atrás un vacío que jamás será llenado. Lo que sí sé es esto: 40 años de devoción me enseñaron que el mundo está lleno de secretos que no debemos intentar comprender, y de horrores que jamás deben ser revelados. La Laguna Negra me marcó, me moldeó y me condenó. Ahora, cuando cierro los ojos, todavía las escucho: gorgoteos que no pertenecen al mundo, miradas que no descansan, bocas que nunca dejan de abrirse y cerrarse. Son un recordatorio de que algunos misterios no desaparecen, incluso cuando quienes los guardan sí lo hacen. Y así termino esta historia, no con paz ni con explicación, sino con la certeza de que la Laguna Negra y sus sirenas horribles seguirán existiendo, más allá del tiempo y de los hombres. Yo fui su guardián, y aunque ellas desaparecieron, el eco de su presencia me seguirá hasta el último aliento. Hasta el final de mis días, viviré con la sensación de que no cuidé simplemente criaturas, sino un pedazo de un mundo que desafía toda lógica, un mundo oscuro, grotesco, eterno. A veces, cuando cierro los ojos, siento que la Laguna Negra nunca me dejó realmente. Incluso en la quietud de mi habitación, en la luz tenue del atardecer, escucho el gorgoteo distante, el roce húmedo de cuerpos torpes bajo el agua, y un parpadeo en la oscuridad que me hace recordar que no fui el único que las observó, sino que ellas también me observaron a mí. Nunca existieron para el mundo, y tal vez nunca debieron hacerlo. Pero durante 40 años, les ofrecí comida, protección y compañía, y a cambio me dieron una lección que ningún hombre debería aprender: que el cuidado de lo imposible puede convertirse en la más profunda prisión, y que la obsesión no conoce límites. Hoy, anciano y cansado, entiendo que la Laguna Negra guarda secretos que ni la muerte puede borrar. Y aunque las sirenas ya no emergen, aunque su cuerpo y gorgoteo se hayan desvanecido en el tiempo, su presencia permanece, impregnando el aire salado y la memoria de quien tuvo el privilegio y la maldición de verlas. Yo fui su guardián, su testigo y su esclavo voluntario. Y aunque nunca regresen, la Laguna Negra siempre recordará. Porque los horrores, por grotescos y silenciosos que sean, nunca desaparecen por completo. Incluso ahora, cuando mis días se acortan y la memoria me traiciona, siento que la Laguna Negra me llama. No es un llamado amable ni un recuerdo nostálgico, es un susurro húmedo y rasposo, como si el agua misma me hablara, recordándome que las criaturas que cuidé nunca me han dejado ir. A veces creo escuchar sus voces mezcladas con el viento, un murmullo que imita palabras humanas pero termina en gorgoteos que hielan la sangre. He aprendido que el tiempo no borra todo. Los secretos demasiado oscuros, los horrores demasiado vivos, se graban en el alma de quienes los conocen. La Laguna Negra y sus sirenas horribles no son solo un recuerdo, son una presencia que me acompaña, incluso cuando cierro los ojos y me esfuerzo por pensar en otra cosa. Son un eco que nunca se apaga, un recordatorio de que algunos mundos están hechos para ser temidos, no comprendidos. Ahora, anciano y solo, comprendo que fui más que un guardián, fui un testigo, un confidente y, quizás, un prisionero voluntario. 40 años alimentando monstruos grotescos, 40 años sumergido en la oscuridad de un mundo que no pertenece a los hombres. Y aún así, no puedo escapar de ellos. Cuando llegue mi hora, sé que la Laguna Negra seguirá allí, intacta, esperando a otros, sus aguas negras escondiendo secretos que la humanidad nunca entenderá. Y yo, que viví y envejecí a su lado, dejaré este mundo sabiendo que algunos horrores no se van, no desaparecen, y que las sirenas horribles de la Laguna Negra me llevarán en sus gorgoteos hasta el último aliento.